Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Le damos las gracias a nuestro Dios, porque así nos permite estar predicando su palabra. Dios te bendiga grandemente. Soy tu hermana Albania Mordán, en la cual vamos a estar predicando del libro de Éxodo, capítulo 3, bajo el tema Sumérgete en su presencia. Bendito sea el nombre de Cristo. Sumérgete en su presencia. ¿Por qué vengo a hablarte de que te sumerjas en la presencia del Padre, en la presencia de Jehová, de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos sumergimos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, cuando estamos sumergidos en su presencia, ahí tú y yo podemos ver, podemos escuchar la voz de Dios. Es cuando tú y yo podemos conocer más de nuestro Padre Celestial, cuando nos sumergimos en su presencia, cuando estamos sumergidos en esa presencia, cuando tú estás sumergido en las profundidades. Es ahí cuando tú conoces, cuando tú sales lleno con revelación de tu Padre Celestial. Podemos ver aquí en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Jehová llama a Moisés, le hace el llamamiento a Moisés. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Éxodo. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor para que tú y yo podamos ver qué acontece cuando nos sumergimos en la presencia del Padre, cuando tú y yo buscamos más en las profundidades de nuestro Padre Celestial. Leemos la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así la palabra del Padre, de nuestro Padre Celestial. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Jastoré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no tema, no te acerques. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Padre, gracias por tu bendita y santas palabras. Señor, te pido que tú estés, Señor, hablando a mi vida y que tú estés hablando a tu pueblo en esta hora, Señor. Que seas tú, Dios mío, trayendo la revelación tuya y de tu palabra en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí podemos ver cuando Dios llama a Moisés, en la cual Moisés entró en las profundidades. Moisés se sumergía en la presencia del Señor. Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Moisés pudo escuchar la voz de Dios. Vemos cómo Dios hablaba con Moisés cara a cara, en la cual Moisés fue llamado dedo de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés pudo ver a Dios cara a cara. Moisés escuchaba la voz de Dios muy claro.
y aún llegó a ver el rostro de Dios. Moisés en el monte Oré pudo ver esta gran visión donde él veía el fuego, la salsa que se consume, la salsa en el fuego, pero no se consumía, en la cual Moisés se preguntaba al ver esta gran visión, ¿cómo es que la salsa no se consume? La salsa, yo vengo a decirte, en esos montes, en las montañas, cuando tú vas a las montañas, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver una salsa. Una salsa es un manojo, un arbusto no pequeño, un manojo en forma de una bouquera, en la cual Moisés pudo ver esta gran visión, donde esta salsa en medio de una llama de fuego, y el fuego ardía, pero la salsa no se consumía, en la cual Moisés pudo ver algo sobrenatural, en la cual tú y yo subimos a una montaña, y en medio de un manojo de salsa o de cualquier arbusto se enciende un fuego ardiente, pues tú vas a ver ese manojo o ese arbusto en medio de ese fuego que arde. Tú vas a verlo consumir, tú vas a ver donde los manojos o la salsa o el arbusto se vas a consumir, se vas a quemar juntamente. Vas a ser consumido con el fuego, a través del fuego. Pero Moisés no, Moisés vio lo contrario. Moisés veía en medio del fuego, en medio de la llama, que la salsa, veía el fuego ardiente en medio de la salsa, pero la salsa no se consumía. Porque Moisés estaba viendo cosas sobrenaturales en el mundo espiritual. Porque esto era revelación de Dios lo que Moisés estaba viendo. Y esto es donde quiero enfocarme. Este es el objetivo en la cual quiero hablarte en esta hora. En la cual, pueblo de Dios, tú y yo, que tenemos nuestro Padre Celestial, que tenemos un Dios de revelación, un Dios que habla, un Dios que nos dirige, un Dios que que cuando estamos confundidos, que cuando estemos turbados, cuando estamos extraviados en malos caminos, nos habla, nos puede direccionar, nos puede llevar a la dirección correcta, en la cual tú y yo no nos vamos a extraviar en el camino. Pues déjame decirte que Moisés consultaba a Dios, aun cuando los egipcios oprimían el pueblo de Israel en el desierto, cuando se escaseó el maná, el pan, para Moisés darle al pueblo. Aún para todo Moisés consultaba a Dios. Moisés se adentraba en las profundidades a hablar con Dios. Y déjame decirte que Moisés veía respuesta de Dios. Moisés podía ver a Dios cara a cara. Moisés podía escuchar la voz de Dios. Este es el objetivo en el cual vengo a predicando de este tema. Este es el objetivo en el cual yo quiero que tú te enfoques. Sumérgete en las profundidades. Sumérgete en la presencia de tu Dios. Sumérgete en la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, para que tú puedas ver más allá de lo sobrenatural, para que tú puedas escuchar la voz de Dios cuando te encuentres confundido, turbado. Que tú andes buscando una respuesta, una palabra, que tú te encuentres en medio de tu desierto, en ese problema que te agobia, que te turba, que te hace
ocasionar desesperación, ansiedad. Yo vengo a decirte, entra a las profundidades, entra a las aguas, golpea las aguas, como golpeó Moisés las aguas, para él ver, para que las aguas fueran endulzadas y que el pueblo pueda tomar agua cuando se encontraban sedientos y las aguas estaban amargas, en la cual nadie podía tomarla. Moisés tuvo que golpear las aguas. Moisés, cuando el pueblo le atacaba, cuando el pueblo lo desesperaba para que le diera de comer, para que le diera agua para saciar su sed, en la cual el pueblo de Israel estaba en escasez. Y Moisés, en medio de su opresión por el pueblo, cuando lo oprimía, para que le diera de comer, y Moisés sin tener que darle. Pues Moisés se sumergió en la presencia de Dios. Moisés clamaba a Dios en medio de su desierto. Y Jehová Dios escuchaba el clamor de Moisés. Jehová Dios escuchaba el clamor del pueblo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés entraba a las profundidades. Moisés consultaba a Jehová en todo lo que ibas a hacer. Dios le respondía. Moisés veía a Dios. Busca más del Señor, busquemos más, sumerjámonos en su presencia, entremos a las profundidades, golpea las aguas. Es necesario que golpeemos las aguas para que luego tú y yo podamos tener esas aguas dulces, donde las aguas eran amargas, pero tenemos que golpearlas. Tenemos que golpear las aguas amargas, tenemos que entrarnos en las profundidades para ver la victoria en nuestras manos, para obtener esa dirección, esa respuesta de Dios, en la cual muchas veces necesitamos una palabra de Dios que nos direccione, que nos lleve al lugar correcto. Déjame decirte que es en el altar donde tú y yo conocemos al Señor. Es en el altar, es en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es en el altar donde tú y yo conocemos a Dios. Es en las profundidades, es en las aguas profundas cuando tú entras. En las aguas profundas, ahí cuando tú te sumerges, cuando tú sales sumergido. Mientras tú te quedas en la orilla y no entras a las profundidades de las aguas, tú no te vas a sumergir. Así es, cuando tú y yo nos quedamos en la orilla. Déjame decirte que en aquel día cuando Pedro y los discípulos estaban pescando en el mar, mientras ellos no bogaron mal adentro, pues sus redes salían vacías. Hasta que los discípulos no entraron a las profundidades, no bogaron mal adentro, sus redes salían vacías. Pues cuando Jesús le dijo, boga mal adentro, ahí fue cuando sus redes salieron llenas de peces. Ahí fue cuando ellos pudieron sacar la pesca milagrosa. Cuando sus redes se llenó, cuando ellos bogaron mar adentro. Es necesario, pueblo de Dios, que tú y yo boguemos mar adentro. Es necesario que entremos a las profundidades. Es en el altar donde conocemos a Dios. Es en las profundidades donde tú y yo recibimos revelación de Dios. Donde tú y yo caminamos
en lo correcto, cuando nos posicionamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque a través de sumergirnos en la presencia de Dios, cuando vamos a recibir la dirección correcta para tú y yo ser movidos de un lugar a otro. Nunca nos movamos de un lugar a otro sin antes clamar a Dios. Nunca nos movamos sin antes buscar respuesta de Dios. Moisés clamó a Dios. Moisés clamaba a Dios en sus desiertos. Moisés veía a Dios. Moisés escuchaba la voz de Dios. Y Dios le respondía a Moisés. Dios le suplía las necesidades a Moisés. Dios proveía a Moisés. Dios escuchaba al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de ese líder escogido por Dios, para que el pueblo de Israel fuera libertado, fuera sacado de la esclavitud. Así es, cuando tú y yo clamamos a Dios, cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo nos vamos de rodillas ante el altar, es ahí cuando tú y yo entramos en la intimidad. Y en la intimidad es cuando tú vas a concebir, cuando tú entres en las profundidades, cuando tú entres en los secretos. Y ahí, en los secretos, que tú entres en intimidad, es ahí cuando tú vas a concebir y luego vas a parir, vas a dar a luz el fruto de lo que tú concebiste en la intimidad. Dios te bendiga grandemente. Entremos en las profundidades. Busquemos revelación de Dios. Busquemos dirección de Dios en todo lo que vamos a hacer. Nunca te muevas de un lugar a otro sin consultar a Jehová. Podemos ver la historia de Noemí, cuando su esposo de tierra de Belén, cuando en Belén hubo una gran escasez, cuando Maló, cuando Ruth de la tierra de Belén, pueblo de Dios, la tierra donde estaba Dios, su esposo le invita a que se fueran a morar a Moab, donde en Moab había provisión y en Belén había escasez. A través de la escasez, su esposo le dice a su esposa Noemí que se fueran a morar a Moab, sin consultar a Jehová, sin buscar dirección de Dios. Fue allá cuando se movieron de la tierra de Belén para Moab. Cuando se le mueren sus hijos, cuando se muere el esposo de Noemí, se muere su esposo, se mueren sus hijos y queda Noemí viuda, sin esposo y sin hijo. Solamente le quedan sus dos nueras, las dos esposas de sus dos hijos. ¿Por qué? Déjame decirte, en Belén había escasez, había hambre, había hambruna, se habían escaseado el pan. Pero en Belén estaba Dios. En Moab estaban los falsos dioses. Así es que tú y yo tenemos que tener cuidado con las decisiones que vamos a tomar. Tú y yo tenemos que tener cuidado para movernos de un lugar a otro. Y no, para que no sea que acontezca como le aconteció a Noemí. Su esposo, como era el cabeza de la casa, le dice a Noemí que tenían que irse a morar en tierra de Moab. Noemí
como tenía que obedecer a su esposo, se fueron a morar a la tierra de Moab. Allá, cuando se muere su esposo, se mueren sus hijos, queda Noemí viuda, sin hijo. Pero déjame decirte que luego cuando Noemí regresa de tierra de Moab, cuando se ve sola, sin nada, sin hijo y sin esposo, viuda, que ella regresa nuevamente a Belén con su nuera Noemí, con su nuera Ruth, que siempre estuvo con ella, no la desamparó, aunque sus hijos, los hijos de Noemí, que era uno de ellos esposo de Ruth, aunque murió, su nuera no se apartó de ella, se volvió, se quedó con Noemí, no la desamparó, aún hasta que Dios la bendijo a través de Boaz, bendijo a Ruth, bendijo a Noemí grandemente, después que habían pasado por el desierto. Pero lo correcto es que en todas nuestras decisiones consultemos a Jehová, entremos a las profundidades, entremos a los secretos. En los secretos es cuando vamos a entrar en la intimidad, y en la intimidad es cuando vamos a concebir. Una pareja de esposos, para concebir hijos, primero tienen que entrar en la intimidad. Y en la intimidad es ahí cuando van a concebir, y luego esa mujer va a parir, vas a dar a luz ese fruto en la cual quieres concebir. En la intimidad, en las profundidades de nuestro Dios, es ahí cuando nosotros vamos a conocer a Dios. Cuando vamos a recibir esa dirección correcta, que nos vas a direccionar, a posicionar en el lugar correcto donde Dios quiere que tú y yo estemos. No te muevas del lugar. No tome ninguna decisión sin antes ir al altar. En el altar es donde conocemos a Dios, donde recibimos respuesta de Dios, revelación de Dios. Dios te bendiga grandemente. Soy tu hermana Albania Moldán. Por la gracia y la misericordia del Señor, Dios te bendiga. Entra en las profundidades.